Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Esta mañana vamos a trascender un poquito el análisis local para ver el contexto. Ayer salió una nueva lista del Departamento de Estado, la famosa lista Engel, que suma más funcionarios y exfuncionarios de la región centroamericana, especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica. Recuerdan ustedes que ya hubo una primera lista, salieron vinculados como 21 funcionarios y exfuncionarios hondureños, igual de Guatemala y El Salvador. Pues ayer se produjo otra lista. En esta, Estados Unidos señala a la fiscal general de Guatemala y al menos a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Recordamos un poquito lo que ocurrió ayer y luego les presento a mis invitados. Cuestiona al presidente. La nueva lista de actores corruptos y antidemocráticos emitida por Estados Unidos, donde aparecen funcionarios salvadoreños y guatemaltecos, es una situación lamentable para Centroamérica, de acuerdo a este ex canciller, quien además cuestiona al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por buscar orientar la opinión pública hacia Honduras, cuando mejor debería concentrarse en justificar lo que ocurre en su país. Si a él o a su país o a sus funcionarios y colaboradores lo señalan, pues no es motivo para orientar la opinión pública hacia Honduras. Más bien debería dar las explicaciones y las justificaciones, si es que las tiene, por la situación que ocurre en su país. De acuerdo a este analista, el listado es parte de la estrategia de Joe Biden, que pretende dar el mensaje que Estados Unidos no soportará actitudes antidemocráticas, pero tiene claro que esta situación va más allá, pues desde que Bukele comenzó su cercanía con China continental, la permisividad que tenían los norteamericanos con él se acabó. Cuando el presidente Nayib Bukele era gran aliado de Estados Unidos, no importaban las actitudes o decisiones que estaba tomando en cuestiones de gobierno. Sin embargo, cuando él estrechó sus relaciones con Xi Jinping, es decir, con China continental, se ha convertido en un peligro, un estorbo para el gobierno central estadounidense. Sauceda también señaló que Bukele tiene razón de señalar que no aparezca en la lista nadie de Honduras, pero que ese no es motivo para querer desviar la atención, mientras este ex diputado cuestiona que las decisiones de Estados Unidos son netamente políticas. El Departamento de Estado es el encargado de regir la política externa en Estados Unidos y sus decisiones no necesariamente y manifestaciones están basadas en la justicia, en investigaciones formales. Para el director de Flax Honduras, esto es un mensaje y desafío para los titulares de diferentes instituciones contralores e investigadoras de los estados de la región en relación a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Va a estar más claramente analizándose y evaluándose la gestión de los titulares y de las instituciones, y probablemente no habrán siempre sanciones en esta línea. El Departamento de Estado de Estados Unidos enlistó a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador y a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnaldo Pineda, quienes fueron sancionados en base a la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado, Estados Unidos, Triángulo Norte. Bueno, revisando la prensa guatemalteca y salvadoreña en este momento, me encuentro con titulares de los medios impresos históricos de esas naciones, como por ejemplo Prensa Gráfica de El Salvador, que dice el prontuario de los 5 magistrados. Estados Unidos incluyó a los 5 abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional en la lista Engel por cometer acciones que debilitan la democracia al ser
nombrados de forma ilegal y abrir la puerta a la reelección presidencial inmediata. Y así nos encontramos con reacciones también en la prensa guatemalteca a raíz de esta lista que involucra a la fiscal general de ese país. Para analizar esta temática, hacia dónde van estos países del triángulo norte de Centroamérica con la democracia, tenemos hoy aquí en el estudio al exsecretario de Relaciones Exteriores, don Carlos López Contreras, a quien saludamos. Bienvenido. Muchas gracias, canciller. un placer acompañarnos. Al analista político, sociólogo y teólogo Ernesto Galvez. Bienvenido, Ernesto. Al sociólogo Eugenio Sosa. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido. Mucho gusto, Renato. Buenos días. Un gusto estar acá, buen día. Y tenemos a una invitada hoy en Washington, a la periodista salvadoreña, corresponsal de prensa gráfica y El Salvador Times, Carmen Rodríguez. Carmen, bienvenida, buenos días. Qué honor tenerla esta mañana aquí en Frente a Frente de Televicentro Honduras. Se lo especifico porque en El Salvador tienen un Frente a Frente a esta hora también. Sí, se parece. Bueno, hombre, buenos días, Renato, buenos días. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir un poco también con la gente de Honduras, un país muy bonito. Gracias por la invitación. ¿Qué tal ha estado? ¿Ha estado aquí en el país? ¿Cuántas veces? Cuando vivía en El Salvador fui muchas veces. La última vez que fui a Omoa y fui a Tegucigalpa. Entonces sí conozco un poquito. ¿No tiene algún pariente aquí en Honduras? Porque yo no conozco a salvadoreño que no tenga algún pariente cercano, lejano aquí en el país. Que yo sepa, no, pero siempre los salvadoreños decimos, si nos encontramos a alguien y empezamos a hablar con esa persona, nos damos cuenta que terminamos emparentados. Entonces seguramente sí. Carmen, ¿usted está acreditada en el Departamento de Estado? Sí, así es. Yo soy corresponsal independiente acreditada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya he leído, estoy más que seguro, es una mujer muy informada. ¿Cómo ha reaccionado el presidente Nayib Bukele ante esta decisión del Departamento de Estado de nombrar o designar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en esta lista Engels? ¿Qué valoraciones tiene, Carmen? Bueno, lo que vimos ayer, la publicación de los nombres de los magistrados y de la fiscal de Guatemala y el director del MP, es una extensión de la lista Engel, es una actualización. Sí. Recordemos que cuando salió allá por principios de julio, el enviado especial Ricardo Zúñiga dijo de que la lista podía ser actualizada cada cierto tiempo y que más nombres serían agregados o que más nombres serían publicados. Yo creo que desde antes de la publicación de la lista, de la publicación del reporte solicitado por la congresista Norma Torres, desde antes de varios pronunciamientos de congresistas y senadores de aquí de Estados Unidos, la reacción del presidente de El Salvador ha sido irresponsable y a este punto es evidente el distanciamiento que hay entre la relación entre el gobierno de El Salvador y la administración de Joe Biden. Tampoco la actitud del presidente Bukele tampoco es una actitud conciliadora que busque mejorar esa relación por el bien de la comunidad salvadoreña, porque la comunidad salvadoreña es una de las más grandes aquí en Estados Unidos. Más de 1,5 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos. Buena parte de este grupo son personas que están en situación irregular, que no tienen documentos o que no tienen un estatus migratorio legal establecido. Y mantener una buena relación con Estados Unidos no necesariamente es plegarse y aceptar todo lo que Estados Unidos dicte o diga. Diplomáticamente también hay que mantener una relación, más cuando en el país con el que se tiene un problema o con el que se tiene un distanciamiento residen muchísimos salvadoreños. Es de donde sale el 29% del Producto Interno Bruto, que son las remesas, y por eso creo que es irresponsable no solo la reacción del presidente Bukele, sino la forma en la que ha
reaccionado a la publicación de la lista Engel, a la publicación de los reportes de corrupción, a los señalamientos y a los pronunciamientos de congresistas, a los enfrentamientos que ha tenido con la congresista Torres, a los señalamientos infundados que él ha hecho en contra de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Es muy irresponsable, no es nada en el ambiente de concordia que debería de existir entre los países, y además demuestra la falta de experiencia en la diplomacia. La reacción textual de Nayib Bukele ha sido la siguiente, la tengo aquí. Queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no viene mencionado nadie de la oposición, tal vez por angelitos. No viene nadie del gobierno de Honduras. Qué raro, cerró el mandatario. Bien, ya volveremos con usted, Carmen, hasta Washington, donde está esta mañana acompañándonos en este panel el ex canciller de la República, Carlos López Contreras. ¿Cómo valora toda esta situación en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador? Ya nosotros tenemos también el primer grupo de gente en esa lista Engel, la situación en Nicaragua. Por eso la pregunta de frente a frente esta mañana, ¿hacia dónde se dirigen las democracias del Triángulo Norte y Nicaragua? Ahí la verán en pantalla. ¿Hacia dónde se dirigen las democracias del Triángulo Norte y Nicaragua? Ex canciller López Contreras. Muchas gracias, Renato, muchas gracias por la invitación. Saludos a los compañeros panelistas. En primer lugar, yo creo que el tema desborda completamente el Triángulo Norte y Nicaragua. Es un problema general del continente latinoamericano y es un buen momento para hacer una reflexión sobre el tema, puesto que estamos prácticamente en el bicentenario de todo el continente, todos los países que formaron parte del Reino de España. Normalmente se ha sostenido que la independencia, la lucha por la independencia de España fue un movimiento para liberarse de la opresión, etcétera, toda la explotación de los indígenas y tal. Sin embargo, hay nuevas corrientes que sostienen que quienes se levantaron contra la corona española fueron, en primer lugar, los peninsulares, en segundo lugar, los criollos, y luego las otras élites que formaban la oligarquía en cada uno de los países, en cada uno de los virreinatos, en cada una de las capitanías generales o gobernaciones en América Latina, y que al conquistar la independencia, sea por la fuerza de las armas o, como el caso de Centroamérica, que fue por una proclamación, asumieron las posiciones de los virreinatos, de los capitanes generales, de los gobernadores, etcétera, y sobre todo el modo de gobernar de los monarcas absolutos europeos. Quiere decir, sin ley, con abuso de poder, y del abuso del poder a la corrupción solo hay un paso. Entonces, hemos tenido en América Latina una tradición a lo largo de 200 años que, con rarísimas excepciones, ¿verdad?, en el continente, la mayoría de los gobernantes han incurrido en el abuso del poder, por una tradición que viene de Europa, por una tradición que viene de las monarquías absolutas y por una tradición de lo que hacían aquí los representantes de las coronas. Entonces, esto está asociado en parte, según estudios modernos, con que los reyes españoles, la monarquía española, antes, es decir, después de la guerra de independencia del bonapartismo, comenzó a una legislación y a poner una cautela y una protección de la población indígena, de los mulatos, de los mestizos, en fin, para mejorar las condiciones. Y contra esto se rebeló la oligarquía criolla liderada por los peninsulares. Entonces, fue una rebelión
hay quienes en España la califican como una guerra civil, ¿verdad?, posterior a la guerra de independencia de España. Pero de esos hechos históricos a esta realidad que vivimos, ¿cuál es la conexión, don Carlos? La conexión es la permanencia de la corrupción en la mayoría. Piense usted solo en una empresa de Brasil que salpicó prácticamente todo el continente, rarísimas excepciones, pero esa gran empresa prácticamente manejó los negocios turbios en América Latina. Y son poquísimas las excepciones en el continente. Por eso obviamente, Centroamérica, el Triángulo Norte y Centroamérica son países muy pequeños, muy débiles económicamente, políticamente y todo eso, pero no se extiende normalmente el manto de la corrupción hasta el continente de Sudamérica, y debería hacerlo, porque esa realidad es tan propia de América del Sur como de Centroamérica. ¿Usted es de los que piensa que somos así porque lo heredamos de España? Lo heredamos de los líderes de la revolución independentista, fundamentalmente, que escogieron las directivas de manejo de gobierno de los líderes en Europa, incluyendo a Napoleón Bonaparte, porque si bien fue un reformador en la Revolución Francesa, se convirtió como emperador en un hombre que no tenía ningún marco legal. Eugenio Sosa, problemas en Nicaragua, oposición encarcelada, algunos otros que han tenido que huir para no ser detenidos por Daniel Ortega y su esposa. Mira, parece que ya la luna de miel de Bukele entre los salvadoreños está recibiendo golpes. Hemos visto manifestaciones en las últimas semanas, los problemas estructurales de Guatemala, y no digamos los nuestros. Por eso quería comenzar este programa con esa pregunta generalista: ¿hacia dónde se encaminan estas democracias centroamericanas? Eugenio. Bueno, gracias Renato por la invitación. Un saludo acá a quienes compartimos este frente a frente. En primer lugar, Renato, hay que decir que cuando se dieron las transiciones de los gobiernos militares en América Latina a gobiernos civiles, existió una idea que la realidad ha demostrado equivocada, y es que luego de una transición fácilmente iba a venir lo que se llamaba una etapa de consolidación democrática. En realidad, las democracias latinoamericanas, con algunas excepciones de algunas más estables, pasaron a ser democracias en crisis permanente. Si hacemos una revisión de los 90 para acá, del siglo XXI, han sido democracias en ebullición, democracias en rebelión, en permanente caída de gobiernos, en crisis de partidos políticos por sus problemas de legitimidad y de representatividad, con raras excepciones. Costa Rica, que aún Costa Rica está teniendo problemas, Uruguay, y podemos mencionar otros 3, 4 países que han tenido una mayor estabilidad democrática, pero en general la región ha sido una región que ha tenido enormes problemas y está teniendo enormes problemas de consolidación democrática. Hay factores históricos, hay factores más coyunturales y hay factores también de cambio del momento de la época en que estamos viviendo. Dentro de esos problemas está la región centroamericana. Y no tendría yo ningún problema de decir que la región centroamericana en la última década, por lo menos, o los últimos 15 años, ha sido una región prácticamente en franco retroceso democrático. Casi que, y con amenazas serias que está pasando el mismo Costa Rica en los últimos procesos electorales, y que probablemente hay perspectivas de que se puede complicar también con gobiernos, perspectivas de candidatos fundamentalistas que pueden llegar a ganar, pero de ahí, fuera de Costa Rica, los demás han sido gobiernos acicateados por la corrupción, por la inestabilidad, por el autoritarismo. Varios de estos países en varios rankings están saliendo de ser considerados democráticos en el sentido más formal y puro, sino que han entrado a ser considerados como regímenes autoritarios, dictatoriales, híbridos, dentro de los cuales no solo está Nicaragua, está también Honduras, considerado de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde van a ir? ¿Van a ir a una deriva más autoritaria
a una deriva más dictatorial, más corrupta, menos transparente, menos Estado de Derecho, o va a tener estas democracias la posibilidad de reoxigenarse y de encontrar lo que debería ser un nuevo proceso de democratización en la región. ¿Tú qué crees? Yo creo que va a haber mucho, vamos a vivir una etapa, yo creo que esta es como una etapa de transición, de una crisis que se puede extender sus años, pero tengo la expectativa que hay fuerzas ciudadanas, también una nueva mirada internacional, que podrán ser un contexto favorable para la lucha democrática y para la búsqueda de la recuperación y de la democracia. Sin embargo, Renato, yo no quisiera cerrar mi primera participación, que cuando entremos al tema más allá, espero que no nos quedemos viendo solamente El Salvador y Bukele y un poco dando palos ahí, sino un poco que echemos una mirada a esto que estamos haciendo ahorita, a la región centroamericana, pero también un poco a Estados Unidos. O sea, ¿qué esperamos de Estados Unidos? ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos? ¿Y cuál es la situación de Estados Unidos en este momento? Que es un tema que normalmente soslayamos y damos por sentado que todo está bien o bueno, lo cual la historia también nos demuestra que hay matices que es importante colocar. No, si no nos concentraremos solo en Bukele. Quizá fueron invitados con esa temática, pero bueno, los problemas coyunturales, estructurales de El Salvador son bastante parecidos a los nuestros, a los de Guatemala. La situación en Nicaragua no es menos grave. Costa Rica tiene atisbos ya, no digo que similares, pero que nos preocupan de lo que puede pasar a futuro. Estos mecanismos como la lista Engel realmente disuaden a las élites políticas centroamericanas. Esta lista Engel se engloba en tres aspectos: a funcionarios o exfuncionarios que cometen actos de corrupción a sabiendas, que obstruyen las investigaciones sobre corrupción o que socavan procesos o instituciones democráticas. Disuaden a la élite de estos países estos mecanismos de sanciones que utiliza Estados Unidos en estos últimos tiempos. Le pregunto al analista político, sociólogo y teólogo Ernesto Gálvez. Muchas gracias, Renato. Espero que la audiencia quede muy complacida con nosotros con enfoques, con áreas de enfoque diferente. La parte histórico-legal que el abogado López Contreras nos acaba de explicar, el área sociopolítica, ¿verdad?, que mi colega Eugenio también ya introdujo, y yo quiero hacer un enfoque no convencional, y es un enfoque escatológico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con escatológico? Es un enfoque bíblico enfocado, valga la redundancia, a los últimos tiempos. O sea, la Biblia habla de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, según todas las profecías y todas las señales, estamos a plenitud en los últimos tiempos. ¿Y cuál es la expectativa que yo como teólogo tengo de esta situación? ¿Cuál es el enmarque que hago de esta situación? No solo de Centroamérica, sino del mundo entero. Es que en este momento la historia está caminando hacia tres grandes metas globales. Una es el gobierno mundial, otra es la moneda mundial y otra es la religión mundial. En ese marco de esas tres grandes metas de los nuevos tiempos se enmarca la situación de El Salvador, de Centroamérica y todo eso. La conformación de un nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial empieza con la desestabilización de todos los estados nacionales. Y ahí entran todos los países. Y solo van quedando los que en la escatología van quedando como
los últimos actores de la historia humana. Y ahí podemos mencionar parte de los países árabes, Israel, China. Mire cómo interpreto yo esta cuestión. Entonces, la situación de Bukele en El Salvador, lo que ha pasado en Honduras, lo que está pasando en todo Centroamérica, está alineado a esto del nuevo orden mundial y a las características que va tomando la economía mundial. Por ejemplo, Bukele ha puesto el Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador. Primer país y un país centroamericano que se lanza a un asunto que es de los últimos tiempos. ¿Cuál es una de las características de los últimos tiempos? Es el derribamiento del dólar. Y el Bitcoin viene siendo como una transición hacia la moneda mundial. Entonces El Salvador está dando ese paso. Increíblemente para nosotros, pero la interpretación escatológica es esa. Y el dólar, al no más fracasar totalmente, porque el dólar está debilitado definitivamente, ¿verdad? Empezando porque la deuda externa de Estados Unidos la compra China, 3 trillones de dólares. Entonces, y luego la negociación, el mercado del petróleo ya no se hace exclusivamente con dólares, sino que ya se hace con euros, ya se hace con el yen chino, etcétera. El dólar va camino a la caída. Entonces, no sé si es una perspicacia o es una inteligencia escatológica que podríamos llamar de Bukele, pero hasta los países como Centroamérica y Bukele en El Salvador se dan el taco, como decir, de retar a la gran potencia, porque uno está caminando hacia una ruta económica que no es el dólar. Curiosamente, ¿verdad? Porque la mayoría de la economía salvadoreña, igual que la hondureña, depende de las remesas de los salvadoreños en Estados Unidos y los hondureños. Sin embargo, uno se sorprende cómo un presidente reta a un imperio en decadencia y decirle, a mí no me importa, ¿verdad? Usted es un actor político, y empieza casi como a regañar a los Estados Unidos. Esa es una situación que no debe sorprendernos, porque la crisis de los estados nacionales van en picada para que llegue un momento en que un gran megapoder mundial diga, ustedes no saben administrar los estados, necesitan un líder mundial que gobierne las naciones, y estoy hablando del anticristo. Bueno, esto es un proceso escatológico que está caminando en esa dirección y que yo, por supuesto, como teólogo y escatólogo, estoy intentando interpretar, porque esto no es tan fácil, pero creo que para la audiencia de Canal 5, creo que es importante esta perspectiva para que nos pongamos a estudiar este tema también. Bueno, aquí respetamos todos los criterios, usted bien lo sabe, Ernesto, pero nos agarra de sorpresa ese elemento en que no es convencional. Discusión coyuntural y estructural de Centroamérica, pero bien, se me va a volver bien complejo la moderación. No, pero aquí hay unos puntos, Renato. Vamos. Un poco, mira, que es la parte que yo un poco dije, aquí me quedo. Sin meterme al enfoque que ha hecho Ernesto, lo respeto, no estoy en condiciones ni en capacidad para hacerlo, pero voy a rescatar un elemento para responder a su pregunta, que es ¿qué tanto puede disuadir a las élites? Ese elemento no lo perdamos, y coloco el elemento de cuál es el papel y la situación de Estados Unidos hoy. Yo creo que eso es importantísimo, en Centroamérica, en América Latina y en el mundo. Yo creo que una cuestión, como premisa así rápido, es que la capacidad que tenía Estados Unidos en siglo XX de mover cualquier pieza de ajedrez se ha acabado. Hoy tiene otros pesos y contrapesos, lo ha vivido en Venezuela, cuando Irán y Rusia le han dicho, ojo con lo que va a hacer en Venezuela.
lo ha vivido con lo que le pasó en Afganistán, que muchos consideraron, la mayoría de analistas, una humillación para Estados Unidos, el desastre de Afganistán. Países tan cercanos, aliados europeos que han tenido relaciones, la molestia que tiene en este momento Francia, porque considera que fue una puñalada por atrás, trapera, haberle quitado el negocio con Australia de la venta de los submarines con potencia atómica, que eran 40.000 millones de dólares, y se la quitó de la noche a la mañana cuando ya lo tenía negociado Francia, y dice, este es un país desleal, ¿qué podemos hacer con él? Y China le ha dicho, ojo, que está haciendo el desequilibrio militar en Europa. Entonces, todo eso lo coloca en una situación diferente. Y si nos vamos a América Latina, no sé qué piensa aquí el experto en temas internacionales, pero el gran debilitamiento, yo diría casi crisis de la OEA, un CELAC que se reactiva recientemente en México, con la reunión que saca una serie de puntos llamando a Estados Unidos. Entonces, eso configura a una situación donde los países tienen alguna flexibilidad, aún países pequeñitos como estos, que hacen lo que me parece muy bien, dice don Ernesto, se atreven a desafiarlo. Entonces yo creo que estas medidas que estamos viendo, si siguiéramos de esa manera, nosotros vamos a seguir teniendo corrupción para lejos y medidas diplomáticas para largo. Si se aplicara a Honduras, que es la crítica que hace Bukele, nosotros tendríamos casi por lo menos medio Congreso en esa lista. Y no digamos cuánto en los últimos funcionarios, porque aquí se han hecho cosas mucho más graves. Y en Centroamérica, si usted lista desde la salida de la... Bueno, la salida de la MASI es un ejemplo de que estas élites pueden hacer ciertas cosas con márgenes de juego con Estados Unidos. Todavía los hondureños no sabemos qué pasó con la tolerancia de Estados Unidos con la salida de la MASI, con la salida de la CICIG. ¿Es que realmente se negoció por el tratado de tercer país seguro que luego Biden quitó? ¿O es realmente que fue tolerante? ¿O es una especie de rebelión de las corruptos, de estas oligarquías corruptas o de estos grupos corruptos que gobiernan estos países? Entonces, eso lo coloca, y claro, Bukele, un hombre que si bien es cierto está generando una oposición que se moviliza, pero justo yo venía escuchando ahora en algunas emisoras que su última encuesta, lo más mínimo que le da es 87, de buen gobierno, de liderazgo, de que lleve el país por buen camino. Entonces es una mezcla complicada de un populismo dictatorial que no se sabe en qué va a derivar. Entonces le coloca enormes problemas para el problema de estabilidad, de relación, de lo que ha sido considerado siempre su patio trasero. Entonces, aquí individualmente los políticos hondureños, y con esto cierro para no abusar del tiempo, han dicho cuando dicen, no, vamos a ir a Miami, que nos quiten la visa, se ríen. Vamos a ir a París, vamos a ir a otro país, salvo que la comunidad internacional todos actuaran de una manera mucho más en empatía y en cuestiones hacia empujar este tipo de cosas, pudiera tener mayores resultados. Y finalizo con esto, con el problema de Estados Unidos. Su gran problema migratorio, ahora no solo centroamericano, haitiano, que lo exhibe como un país con complicaciones serias de trato, violentando muchos derechos humanos. Entonces, esto nos coloca en una situación bastante nueva, creo yo, y bastante complicada para las democracias, para la relación con Estados Unidos y para nuestro propio desarrollo. ¿Tú no crees entonces que estos mecanismos que utiliza Estados Unidos, como quitar la visa a las élites corruptas, a los funcionarios, exfuncionarios de gobierno, congelar cuentas, disuada este problema estructural de corrupción y de ambición por quedarse en el poder y de cooptar la institucionalidad de estas élites, alterando la democracia, Eugenio? Mientras eso se quede allí, y yo creo que es muy difícilmente para Estados Unidos trascenderlo a medidas económicas, de exportación y de negociación, muy difícilmente decirles voy a mandar a todas las personas que tienen acá, se las voy a regresar, no importa en qué nivel estén, los voy a deportar, muy difícil, sería una complicación muy seria con América Latina y con otras potencias. Entonces yo creo que hasta ese nivel, yo creo que los efectos que está teniendo son muy pocos y limitados. Por otro problema también, porque además Estados Unidos tiene mucho peso geopolítico en su actuación. Entonces cuando agarra hacia El Salvador y baila con Hernández y con Honduras tranquilamente el tango, hay mucha molestia en América Latina.
y hay mucha molestia en los pueblos, y en eso yo me incluyo. No pueden, mientras un imperio, por muy fuerte que sea, juegue con dobles raseros, molesta demasiado. Porque yo le digo una cuestión, lo que ha pasado en Honduras, Bukele está muy lejos y El Salvador de lo que ha pasado en Honduras. Narcotráfico, crimen organizado, penetración de carteles hasta lo más profundo, casi de casa presidencial, redes de corrupción, despachar la MASI, un Congreso que se exhibe por haber hecho el 50% quizás de su legislación para proteger corrupción. O sea, eso no se ha visto en Centroamérica. Entonces yo creo que el gran problema es, ya problemas con Nicaragua, si El Salvador se distancia más, coge más en una relación internacional con China y se planta más, no sabemos qué va a pasar en la elección en Honduras. Estados Unidos tiene un problema complicado de manejo de Latinoamérica y de Centroamérica. Ya voy con Ernesto Galvez, que quiere participar, y el ex canciller Carlos López Contreras. Solo permítanme unos segundos porque tengo una pausa comercial pendiente. Y además, Carmen Rodríguez, la periodista salvadoreña que vive en Washington y que reporta tanto para El Salvador Times como para Prensa Gráfica de El Salvador. Esta lista Engel, Carmen, y esos mecanismos que utiliza Estados Unidos, ¿crees tú que pesen tanto en el cerebro de Bukele y su gobierno como para revertir algunas decisiones tomadas en los últimos meses? Adelante, Carmen. No pesan lo suficiente para hacer incidencia o hacer cambiar de parecer a Bukele o a Juan Orlando o a Yamatei en Guatemala. Renato, Eugenio y usted, Carlos, han mencionado algunas situaciones, pero aparte de estas situaciones también nuestros países y nuestra gente tiene una memoria histórica corta. Los hondureños, los salvadoreños y los guatemaltecos no son la excepción. No hay una continuidad de esta historia que nos ayude a comprender por qué están ocurriendo lo que está ocurriendo ahora y por qué la corrupción ha alcanzado los niveles que ha alcanzado en este momento. Estados Unidos definitivamente tiene su participación y tiene su culpa y responsabilidad en todo esto. Tampoco se trata de defender a ningún país. Estados Unidos creó un sistema en el que Centroamérica depende de la cooperación de Estados Unidos, y el abordaje del combate a las causas de la migración nunca fue abordado de manera estructural, nunca fueron abordadas las causas reales desde temas sociales, desde temas económicos, desde temas directamente políticos enfocados al combate a la corrupción. Todo esto en este momento se conjuga y tiene que ver del por qué estamos en el contexto en el que estamos en Centroamérica, especialmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, que son los tres países que más inmigrantes, de donde más inmigrantes salen de la región. Cancelar las visas, prohibir las entradas, cancelar los procesos migratorios a los familiares no es suficiente y no va a cambiar el problema de corrupción en ninguno de los tres países. Y lo que pasa también que la mayoría de las personas en nuestros países espera que Estados Unidos resuelva el problema de la corrupción, cuando los primeros que deberíamos de actuar para resolver el problema de corrupción somos los ciudadanos de estos países. ¿Por qué estamos esperando cuando se nos ha dicho en Centroamérica 21 funcionarios en Honduras, 19 funcionarios en Guatemala, en El Salvador y 20 funcionarios en Guatemala? Se tiene información sustancial de que son parte de actos de corrupción o de que han cometido actos de corrupción o de que han facilitado la corrupción. ¿Por qué los ciudadanos de nuestros países estamos esperando que Estados Unidos haga algo si los primeros que tenemos que hacer algo somos los centroamericanos, somos los hondureños, los salvadoreños? Y parte de esto tiene que ver también con la participación ciudadana. En nuestros países no hay una cultura de incentivar a la participación ciudadana para que la ciudadanía se involucre en estos problemas y exija una solución estructural y exija que la clase política cambie también de raíz, no superficialmente. Estados Unidos recientemente, yo
creo que la administración Biden no tenía un panorama muy claro de lo que en realidad estaba sucediendo en Centroamérica, y por eso es que no hemos visto otras acciones más directas y enfocadas a esta élite o a esta clase política. Pero es extraño, Carmen, porque Biden en los 2 periodos de Barack Obama fue uno de los funcionarios estadounidenses como vicepresidente que más visitó Centroamérica y se reunió con los presidentes. ¿Tú recuerdas cuántas veces Biden viajó a Guatemala y ahí se reunió con todos los gobernantes? Te lo digo, yo como periodista pensé que la presidencia de Biden implicaría decisiones más oportunas y eficientes, creyendo que conoce la región, los problemas coyunturales y estructurales de la región. Pero bueno, mis expectativas no es un gobierno que tiene siquiera el año, ¿verdad? Todavía no tiene... Todos pensamos lo mismo, todos pensamos que esta administración iba a tomar una postura diferente, porque venimos de 5 años de una administración a la que no le interesó lo que sucedía en la región. Pero también hay que tomar en cuenta que quien está a cargo de la política y de las acciones que se están tomando, que se tienen que tomar en Centroamérica, no es directamente Biden, es la vicepresidenta Kamala Harris. Y aquí tenemos un historial de una política que no tiene mucha relación con lo que ha pasado en Centroamérica. O sea, ella tiene un gran trabajo en todo lo que hizo en California como fiscal y como senadora, pero en realidad lo que pasa en un estado como California no puede ser comparado con lo que pasa exteriormente en una región como Centroamérica. Y esto tiene que ver también con el hecho de que no estemos viendo otras acciones que todos esperamos ver. Toda la gente esperaba que Biden hiciera algo más que cancelar las visas, pero resulta que para los centroamericanos la corrupción es un problema tan cotidiano que se cruza esa línea entre lo que es correcto, lo que es aceptable y lo que es normal. Debería de ser vergonzoso primero el simple hecho de aparecer señalado como corrupto en una lista de Estados Unidos, tenga o sea lo que sea que Estados Unidos esté en transición en este momento. El hecho es aparecer en una lista. Ahora, ¿qué otras sanciones podrían haber? Estados Unidos ha hablado de aplicar sanciones bajo la ley Magnitsky, pero tampoco hemos visto nada, y mientras Estados Unidos no tenga cierta jurisdicción en la actuación de lo que podría hacer para actuar en Centroamérica, tampoco vamos a ver... Hay personas que esperan que Estados Unidos llegue a Centroamérica y saque a Juan Orlando de la presidencia, o saque a Nayib Bukele de la presidencia, o expulse a Jan Matei. Eso no lo vamos a ver porque estamos en otro tiempo, porque la condición geopolítica de estos 3 países no es igual a lo que sucedió con Manuel Noriega en Panamá. Es algo totalmente diferente, y porque esta administración no, especialmente Biden, quien la dirige, no tiene ningún historial de ser confrontativo. Al contrario, Biden tiene una carrera basada en una tranquilidad que muchos critican aquí en Estados Unidos. Entonces es una serie de conjugaciones, y lo primero es que los ciudadanos de los 3 países de Centroamérica son los que tienen que tomar acciones y cartas, pero esto tiene que ver también con la falta de participación ciudadana, con la falta de acceso a la información que la sociedad y que la población tiene que tener, con la falta de educación necesaria para que las sociedades tomen conciencia de por qué tenemos que participar los ciudadanos en todas las tomas de decisiones y en todo lo que pasa a nivel político. En nuestros países hay una idea de que bueno, si yo no trabajo no como, y sí, la gente tiene que garantizar su alimentación, pero esta idea nos aleja del objetivo de la participación ciudadana y del por qué los ciudadanos tenemos que estar involucrados en todo lo que pasa en nuestros países. Muchas gracias, Carmen. Ya estaré contigo nuevamente. Eugenio Sosa mencionó algo que me llamó la atención. Según Eugenio Sosa, Estados Unidos mide de una manera diferente a El Salvador y a Honduras.
que la medición de Honduras con su élite política gobernante en este momento es más permisiva y que mide de otra manera a Bukele. Solo es una de las tantas aristas que se nos vienen al debate inmediatamente después de la pausa, para escuchar al ex canciller de Honduras, Carlos López Contreras, al sociólogo Ernesto Galvez, de hecho, a Eugenio Sosa y la periodista salvadoreña en Washington, Carmen Rodríguez. Sugiero su atención. Frente a frente gracias a Picosa, porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro, disfruta más hoy. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Momento de las noticias, llega a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Estos son nuestros titulares y la portada. Estados Unidos exigirá a los extranjeros adultos estar vacunados contra el COVID-19 para ingresar a este país. Los femicidios se están convirtiendo en una pandemia en Honduras, alertan expertos. CONADE llama a frenar la violencia contra las mujeres en Honduras. Partido Nacional denunció a empresa responsable del TREP por presentar información adulterada. Autoridades tras la pista de autores de masacre de 3 hermanas en la capital. Estas y otras informaciones están disponibles para que usted pueda ampliarlas en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a... Ahí tienen la pregunta ustedes, hacia dónde se dirigen las democracias del Triángulo Norte y Nicaragua. Bueno, voy a despedir a Carmen Rodríguez, después nos quedamos nosotros aquí, porque Carmen tiene que ir a su oficina a trabajar. Carmen, en la agenda periodística tuya este día, y siendo que reportas para El Salvador Times, para la prensa gráfica, ¿cuál es el punto de más interés en esta problemática que abordamos hoy en Frente a Frente y que te están pidiendo tus jefes en San Salvador? Adelante. Bueno, sí, soy corresponsal para la prensa gráfica, para Anadolu de Turquía y para el America's Program de México. Evidentemente el tema de más interés en El Salvador son las reacciones en torno a la publicación de esta lista desde el Congreso, porque ya en otras ocasiones han habido congresistas que se han pronunciado a la publicación de la lista Engel, o congresistas que fueron parte también de la presentación de la propuesta de ley, que ahora es ley de mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. Estamos esperando confirmación de algunas entrevistas con otros congresistas al respecto de este tema y de lo que pasa también en los otros países. Y a nivel nacional, la agenda sí es otra. Hay varias discusiones que están en tema. Esta semana se iban a tomar las discusiones de el plan de reconciliación que incluía el tema migratorio para las personas beneficiarias del TPS, de DACA y para los trabajadores agrícolas. Entonces, estos son los temas como de mayor relevancia para la región de Centroamérica. Vi en prensa gráfica una entrevista ayer con el senador Jim McGovern. ¿Tú la hiciste? Sí. Ya la vamos a escuchar. Hay un resumen de 5 minutos que lo hemos bajado. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que te dijo el senador de Massachusetts? Él habló mucho sobre el caso de la masacre del Mozote que ocurrió en El Salvador en 1982. De la que todavía no ha habido justicia. Las autoridades de El Salvador no han impartido justicia, incluso ha habido un litigio largo, y él ha visitado El Salvador en varias ocasiones para reunirse con los sobrevivientes y con los familiares de las víctimas de la masacre del Mozote. Aquí en esta área y en Massachusetts, como hay muchos salvadoreños en estos estados,
hay también organizaciones civiles estadounidenses que han trabajado desde la guerra y en la posguerra y en la transición de los acuerdos de paz con las comunidades que sufrieron los efectos de la guerra, como las comunidades del Mozote. Hay una presión de parte de este congresista. Este congresista es parte del Comité de Reglas, que es uno de los comités más importantes y poderosos en el Congreso, de que se imparta justicia en este caso de la masacre del Mozote. Y hay todo también un contexto en el que la justicia se ha negado por muchísimos años en El Salvador por gobiernos de todos los partidos políticos que han estado liderando el Ejecutivo en El Salvador. Es importante que en este tipo de casos haya justicia y se sepa por el respeto a las víctimas, por el respeto a los sobrevivientes, se sepa sobre la memoria histórica de este tipo de hechos. Pero además de eso, también McGovern señalaba en esta entrevista y en otras entrevistas que le he hecho que los gobernantes en El Salvador tendrían que procurar, y no solo en El Salvador, sino también en los otros dos países del Triángulo Norte, deben procurar que haya un combate a la corrupción por el bien de la población de nuestros países. Y ese ha sido uno de los mensajes que a los que no se le ha tomado el interés o la atención necesaria, no porque venga de Estados Unidos, sino que porque hay sectores que tienen un interés legítimo en el que la población de los países de Centroamérica tengan mejores accesos a información, mejores accesos a servicios básicos, a justicia, y esto tiene que ver, sí, muchísimo también con las causas que provocan la migración. Muchas gracias, Carmen Rodríguez, te agradezco. Ojalá no sea la primera vez que te tenga aquí en Frente a Frente. Que pases un buen día y éxitos profesionales en el transcurso de este día y siempre. Carmen Rodríguez, gracias. La periodista salvadoreña. Gracias a ustedes. Gracias. Y que tengan todos buen día. ¿Cree que Estados Unidos mira con distinta vara a El Salvador y a Honduras, canciller Contreras? No, obviamente Estados Unidos como una potencia global ve los países desde el punto de vista de sus intereses, no pone en un mismo nivel a todos los países. Yo quisiera rescatar un poco lo que dijo don Ernesto y don Eugenio, hablaba de la nueva configuración de un orden mundial. Eso no se está produciendo pues ahora, sino que desde la pandemia se intensifica. Lo de la decadencia del imperio de Estados Unidos es algo que se viene hablando hace ya muchas décadas, pero no es un proceso lineal, es un proceso que tiene altos y bajos, ¿verdad? Depende de quién está al frente del poder en Estados Unidos y cómo maneja sus relaciones a escala mundial, porque un imperio no es lo mismo que cualquier país. Un imperio tiene que manejar y controlar a escala global, si es que es un imperio global. Y entonces Estados Unidos era la única potencia que, después de la debacle de la Unión Soviética, que tenía ese control universal. Pero después de la pandemia, las economías de Occidente, las economías de Estados Unidos, las nuestras, ¿verdad?, en todo el mundo prácticamente, salvo la de China, porque tomó las medidas de prevención y las medidas de control de la pandemia por un lado, y hizo una producción para surtir a todo el mundo de lo que necesitaba durante la pandemia. Entonces, ese país se fue como la espuma para arriba y continúa como una gran economía, la segunda economía del mundo, que aspira a ser la primera en el año 2050, ¿verdad?, pero posiblemente llegue antes, dada la situación en que está viviendo el mundo occidental y Estados Unidos. La crisis de Estados Unidos no es una crisis de ahora, es una crisis de la intervención en Medio Oriente, es decir, la invasión de Afganistán y la invasión de Irak,
y después que no pudo controlar porque no sacó los resultados que esperaba de construir democracias, que eso es muy difícil en unos países con unas costumbres milenarias, ¿verdad? Entonces, al final ha tenido que salir de un lado, de Irak, y también salir de Afganistán, y han sido otros los actores que han tomado el control, básicamente Rusia, Turquía y Irán. Entonces, Estados Unidos controlaba el Medio Oriente teniendo dos adversarios fuertísimos, que eran Irán e Irak, que estaban en conflicto, y ellos inclinaban la balanza en un sentido u otro con el apoyo de Israel. Pero cuando esta situación, después de las invasiones, después de los desastres que han tenido, y que han salido en una situación muy adversa para Estados Unidos desde el punto de vista de su imagen política y de la confianza de los estados que han depositado la defensa de sus instituciones, de sus democracias en Europa, en Estados Unidos, pues han quedado muy lastimados por eso. Entonces, ¿usted cree que estos países deben reconfigurar su política exterior? No, que no es malo lo que hace Bukele, entonces, de buscar otras opciones que le permitan a El Salvador otro canal de alivio, de oxigenación, de ayuda, aunque algunos dicen que comprometerse económicamente con la China continental como una opción válida es ser arrastrado hacia los objetivos políticos que tiene China en la región, pero bueno, está visto que son tantos los problemas de Estados Unidos en el mundo que parece poca prioridad representa no solo Latinoamérica, sino que esta región en la que vivimos. Sí, le decía que estamos en un proceso, en una transición de la reconfiguración del orden mundial. Entonces, precipitarse en este momento es muy arriesgado, puede tomar malas opciones. Desde el punto de vista de una democracia, de un país que tiene, ¿qué le diría yo?, que tiene propiedad privada, que tiene iniciativa privada, que tiene un régimen abierto, libertad de comercio, etcétera, someterse o tomar unos pasos equivocados puede ser muy peligroso a la larga. Yo lo que digo es de que mientras se termina de configurar este mundo, Honduras debe de asociarse y estrechar sus relaciones con los países que promueven los mismos valores que nosotros postulamos, pues, o sea, seriamente o formalmente, como quiera, ¿verdad? Porque hay muchos cuestionamientos sobre la realidad de nuestro país, pero en fin, que queremos tener una democracia, que queremos tener un respeto por el derecho, que rompamos, no solamente los hondureños y los centroamericanos, toda América Latina, con la tradición del abuso del poder. Porque, como le decía al principio, el abuso del poder es el primer paso hacia la corrupción. Entonces, lo que decía la periodista Carmen, la responsabilidad de corregir nuestro futuro es por la vía de educación y de la convicción de los hondureños, de los centroamericanos y de los latinoamericanos. No es, puede ser un incentivo, puede ser un medio de intimidación para los corruptos las sanciones que aplica Estados Unidos, pero eso no va a resolver el problema. Tiene que haber una convicción social, política de todos los ciudadanos y de todos los países para romper con esa traducción tan dañina que, mire usted, ¿por qué se quieren quedar los gobernantes en el poder? Hay muchas razones, ¿verdad?, por que disfrutan del poder y todo. Pero en el caso de Honduras, yo me hago una reflexión. Tuvimos 2 constituciones en que tenían 6 años de gobierno. El modelo era el modelo mexicano, 6 años, no reelección. Y en México se ha cumplido, ¿verdad? Y en Honduras nadie ha explicado hasta este momento
por qué el constituyente de 1982 cambió los 6 años por 4. Los 4, usted sabe, en un país tan politizado como Honduras, que se está juramentando el presidente y ya están en campaña, los amigos de él o los adversarios. Entonces le da un gobierno muy inestable. Entonces, eso de alguna manera tiene que resolver. Pero hubo gobiernos desde el retorno a la democracia que nos traumatizaron. No me imagino yo qué hubiese ocurrido de haber tenido 2 años más algunos de esos gobiernos. Es que todo tiene sus pros y contras. Es cierto. Pero mire usted que desde el primer gobierno hubo intentos de quedarse en el poder. Desde el primero. Acuérdese usted, cuando quiso hacerse las reformas en el Congreso, ¿verdad? Con el fin de prorrogar el periodo del doctor Córdoba. Ernesto. Qué bien. El doctor López Contreras dijo una frase que me hace conectar con lo que voy a decir en adelante. Dice que tenemos que, a una pregunta suya de con quién tener relaciones, ¿verdad? La nueva reestructuración, y el doctor con muy buen tino dice, con los países que tenemos los mismos principios y valores. Eso es lo que hacemos. Mire, no le voy a dar un caso ahorita, con Bukele precisamente. El modelo democrático mundial, Estados Unidos, el referente mundial, ya no lo es, porque moralmente se cayó. ¿Por qué se cayó? Con la aprobación del matrimonio gay y todas esas cosas, el aborto, que bíblicamente es el pecado que más castiga Dios. Entonces, mire, al propio Bukele le dice en la cara, a partir de la presión que él tiene, que él no va a cambiar la Constitución y que el matrimonio tiene que ser entre hombre y una mujer legalmente. Es una posición moral correcta, que ya los Estados Unidos la perdió. Ya no es moralmente referente. Aún en la democracia, las elecciones pasadas han sido fuertemente cuestionadas y aún la institucionalidad ha sido también muy nublada en Estados Unidos, porque el voto por correo fue demostrado que hubo mucho fraude. Sin embargo, están calladitos, porque la institucionalidad también está entrando a procesos no muy democráticos. Entonces, volviendo a Bukele, como hay otra potencia, ya no solo es unipolar, ya no es Estados Unidos, sino que también es China, está también recostándose porque ya no le interesa demasiado la potencia norteamericana con sus migrantes y todo, porque China le ha ofrecido cualquier cantidad de dinero, $5,000 millones, le ha ofrecido megaproyectos, y también Bukele está copiando el modelo de dominación chino, que es el más opresor del mundo. ¿Cómo? Con lo que está haciendo con las reformas. Control total, ese es modelo chino. Entonces ya las tendencias de ver al modelo norteamericano como el modelo a seguir ya no funciona, porque ellos mismos han decaído. Entonces, esto es, y lo otro es que escatológicamente los Estados Unidos no pintan, como decimos en Honduras, en el final de los tiempos. Es Rusia, es Irán, es Irak, es China, los países, Israel por supuesto, ¿verdad? Los que se mencionan en el final de los tiempos, que se van a aliar todos esos grupos, China, Rusia, Irán, Irak, contra Israel, en una guerra que es inminente. Ustedes vean las noticias y todo va por ahí. La escatología ya lo ha dicho, lo dice y está próximo a ocurrir, así como hace muchos años, centenares de años, los profetas dijeron que luego que se constituyera la nación de Israel, el pueblo israelita iba a volver a su tierra, y eso ya se cumplió. Está cabalmente cumplida esa profecía bíblica. Y entonces ahora
el modelo norteamericano para poder está en franco decaimiento, empezando por lo moral, y luego va con lo económico y ahora en lo militar. A los dos retiros que se mencionaban de Irak y de Afganistán, sumémosle Vietnam. O sea, la decadencia del modelo norteamericano a nivel mundial, escatológicamente, está escrito y camina. Bueno, miren, estas reflexiones se generan justamente en el bicentenario. 200 años nos independizamos de España, luego por unos cuantos meses nos anexamos a México, recobramos esta independencia y vivimos todavía pensando en la verdadera identidad que como nación debemos tener en función del gran objetivo, el bien común. Por eso esa pregunta reflexiva, Eugenio, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué futuro nos espera en esta coyuntura, en esta situación interna y en función del entorno y los grandes pesos pesados de la política mundial? Sí, Nato, yo creo que eso se ha dicho también y probablemente hoy se palpa con mayor claridad en la política. Y es que en general, los grupos de poder en Centroamérica, y en buena medida reflejado en los partidos políticos, históricamente fueron y han sido incapaces de delinear con claridad proyectos de nación hacia dónde debe ir el país, que logren gran consenso, sino que ha sido lista de cosas, poner algo en una propuesta de gobierno, o lanzar una consigna, y eso se sigue reflejando, pero eso es histórico, realmente la claridad. Entonces siempre hemos estado en una cuestión de, o en los vaivenes de la geopolítica, sin posibilidades de personalidad, de carácter propio, de dignidad, y Honduras es de los que más historia tiene. Pasó de ser república bananera, después le llamaron república portaaviones, después ahora es república que vende su territorio a pedazos, etcétera. Un problema de claridad de la identidad, no en el sentido meramente cultural, sino en el sentido de proyecto político y proyecto económico. Y de las cosas de atisbo que se han tenido, lo democrático ha sido el gran ausente. Nosotros no vamos a avanzar en la perspectiva de construcción y fortalecimiento democrático mientras no tengamos liderazgos democráticos, mientras no tengamos partidos que asuman los valores democráticos y gobiernos que se comprometan con lo mismo. O sea, tenemos una gran ausencia de materialización de la democracia en los liderazgos, en las instituciones, en los partidos, vinculada a la democracia no en abstracto, sino con Estado de Derecho, con respeto a la ley, con inclusión social, con los problemas fundamentales del país. Yo creo que hay algunos elementos que han estado planteados en el programa que nosotros, que me parece que sí atisban como conclusiones. Primero, debemos de estar totalmente convencidos que nuestros problemas fundamentales no están en la posibilidad de ser solucionados ni en la voluntad por una mano externa que entra desde la mano invisible, parecido a lo que decían del mercado, y nos saca las manzanas podridas de manera directa. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Ahora, yo tampoco tiro todo esto, estos elementos al cesto de la basura, ni los desprecio de manera, digamos, que no tienen ninguna utilidad. Carmen mencionó algunos elementos, pero podemos ponerlo de manera muy clara. Si a algo contribuye la comunidad internacional, es a generar una especie de sentimiento y de condiciones y de contexto favorable para que la hondureñidad, fuerzas sociales, políticas, ciudadanas, actuemos. Eso es lo que nos da una idea de aldabonazo, de llamada de atención, de decirnos, miren, así se ve el mundo, este país afuera, lo van a seguir teniendo así, tiene problemas, si bien es cierto, probablemente con China no hay mayor problema porque también son intereses geoeconómicos, pero sí hay problemas de participación en el concierto mundial. Mire, Centroamérica necesita un liderazgo centroamericano y no hay ningún presidente en Centroamérica que se plante ante los demás con la catadura democrática, moral, la inteligencia política de decir
llevemos a Centroamérica hacia, no a la unidad soñada de Morazán, que pareciera que es una cosa que no vamos a poder regresar, pero sí a la actuación básica conjunta en temas migratorios, en temas de pobreza, de relación con Estados Unidos y de negociaciones más justas en un mundo mucho más multipolar, mucho más complejo, y que los bloques son los que funcionan. Europa, los países asiáticos, eso es lo que funciona. Nosotros no hemos entendido que necesitamos un subbloque centroamericano para avanzar en grandes principios. CELAC se reúne, hace un esfuerzo importante, hay que aplaudirlo, pero Centroamérica necesita su CELAC centroamericano, para decirlo de alguna manera, su espacio, pero no hay, su cumbre. Normalmente mandan a los funcionarios, los presidentes no van y no se toman en serio sus discursos y sus declaraciones. Te sale un comunicado de que México nos apoyará con algunos programas de sembrar árboles, ahora, que no resuelven la problemática estructural de la región. Sí, ahora la otra conclusión es que necesitamos realmente, y es duro porque tenemos una situación de pobreza, de exclusión que hace difícil, pero nosotros tenemos un enorme déficit de ciudadanía. Nosotros, en general, lo que tenemos son votantes en las elecciones y no electores, sino personas que acuden bajo diferentes mecanismos, pero el voto crítico, reflexivo, como una condición ciudadana autónoma, propia de los derechos humanos. Yo tengo mi libertad de reflexión política, aún cuando participe o tenga una simpatía. Esa es una cosa inherente a mi condición de ciudadano, para poder reflexionar políticamente, no solo en las elecciones, sino en el quehacer de la política. Entonces necesitamos, si nosotros no generamos movimientos ciudadanos potentes, que no los destruyan los partidos políticos, porque los grandes movimientos no los han liderado los partidos políticos, los han liderado la parte social y la parte ciudadana. Pero necesitamos avanzar en ese elemento y no podemos seguir con una representación social de una sociedad civil que se queda atascada en las ONGs, Renato. Y mire que yo participo mucho de estas instituciones, pero debo decirlo, no podemos seguir en esa lógica de acción ciudadana. Estas instituciones deberían tener como principal misión contribuir a arraigarse, a encontrarse con la ciudadanía para generar movimientos ciudadanos potentes. Si bien es cierto, los cambios se hacen en el Estado, en las élites, está estudiado, por lo menos desde la sociología, que no nacen allí, las mayores aspiraciones nacen abajo y luego tienen algún eco. Y hay que democratizar los partidos, hay que pelear, no hay que ser concesivo en una serie de prácticas partidarias, porque nosotros o construimos demócratas, necesitamos demócratas, partidos democráticos y una ciudadanía democrática para poder tener una arquitectura institucional democrática. Porque acá el problema, yo creo que esa fue la entrada que hizo el doctor Contreras, esta forma de... Aquí tenemos, Renato, una formalidad de hacer política, que hay ley electoral, que hay urnas, que hay voto, pero tras esa, y en el Estado, pero tras esa institucionalidad formal, se mueve la otra institucionalidad, la de la compra de votos, la del chantaje de compra credencial, la de ponerle la traba, la de negociación ilegal. No importa que sea una negociación, la política es eso, negociar, pactar, pero bajo ciertos parámetros. Entonces, esa es la otra de la que funciona. Entonces nosotros, en vez de estar debatiendo en un proceso electoral los grandes contenidos, invertimos una gran cantidad de tiempo debatiendo cómo parar el fraude. Imagínense, debatiendo cómo evitar la compra de credenciales, debatiendo cómo parar la compra de votos, debatiendo que aquel que no tiene representación, cómo mete 5 vigilantes para que estén allí en la puerta listos a darse a golpes si es necesario, porque un voto se lo están quitando. Por las 2 cédulas. O sea, nosotros hemos retrocedido tanto que ni siquiera tenemos una arquitectura electoral democrática, y mucho menos para que tengamos lo demás. Pero tampoco se trata de que aparezca cualquiera de la nada, con un partido como El Salvador que se llama Ideas, pero que le falta la consistencia partidaria, pero que lamentablemente ante el desastre de los otros partidos tiene casi el 90% de aceptación, y aparece cualquier bocaza, como dice don Víctor Mesa,
y se vuelve líder creyendo que, gritando de diferente manera, sin poder construir partidos, es que va a poder llevar a este país adelante. Y la gente se lo está creyendo, o se lo puede llegar a creer. No aprendemos de la historia que el gran daño que hizo Fujimori nació sin partido político. Y cuando Vargas Llosa compitió con él y fue a su pueblo a preguntarle a la gente por qué votaban por Fujimori y no por otro candidato, y la gente dijo, es que como no lo conocemos, entonces a ustedes y a los demás los conocemos, pero a este no, tal vez hace algo porque no sabemos qué es lo que va a hacer. Y aquí a veces está invitando a votar por el que no se sabe qué va a hacer, porque nunca ha gobernado, por ejemplo. Ese no es el tema de la democracia. La democracia necesita partidos constituidos, sólidos, con proyectos de nación, con proyectos políticos. No los tenemos. Falta mucho. Y democráticos. Tanto izquierda como derecha necesitan reconciliarse con la democracia, encontrarse con la democracia y producir liderazgos democráticos. Conectarse con el ciudadano. Este mensaje de Eugenio Sosa, sáquenlo por aparte y escúchenlo varias veces, hoy, mañana. Me parece uno de tus mejores mensajes desde que nos acompañas en Frente a Frente. Has tenido varios muy buenos. Me sumo. Pero ha sido un mensaje reflexivo, valiente, autocrítico, porque así como los partidos políticos han perdido la conexión con la ciudadanía, hoy Eugenio Sosa dice, también las organizaciones no gubernamentales han perdido esa conexión con los ciudadanos. Esa ausencia de liderazgos centroamericanos que nos impiden ser un bloque capaz de negociar con peso y con dignidad. Lo rescato también. Un SICA que no tiene secretario general. Un SICA, un sistema de integración centroamericana que no tiene un secretario general. Participamos en esas cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde salimos con comunicados que México nos ayudará con $60 millones y que hay toda la buena intención en cooperar con la región para que salga de la pobreza. Y mira, reflexionaba cuál es el denominador común que en los últimos tiempos parece que frena el bloque, liderazgos que idealicen a la Centroamérica unida, aunque parezca imposible, para que pese más en el concierto de naciones. La permanencia en el poder. Mira lo que ocurrió en Honduras. Mira lo de Nicaragua. Mira lo de Bukele, que tanto criticaba a este gobierno, reformando la Constitución ilegalmente y permitiendo o posibilitando una reelección continua ahora. En El Salvador era alterno. Y más que alterno, porque era 10 años, ¿no? Que había que esperar. Dos periodos. Alterna después del 2. Y dijeron, nada de esto puede ser continua. Miren cómo ese elemento pervierte los liderazgos políticos, los arruina, los corroe, los daña, los enloda, los tumba y hacen que también se tumben las naciones. Esa ambición desmedida por quedarse en el poder. Y una ciudadanía que no es capaz o no somos capaces, porque también autocritiquémonos. Los medios de comunicación deberíamos tener un papel más beligerante cuando miremos esas cosas. Y en la autocrítica de repente nos faltó más valor, más pujanza, más entereza. Y gritar más desde los medios es malo que dañen, violen la Constitución y se queden en el poder. Solo miren Centroamérica en este momento, miren El Salvador, miren Nicaragua. Igual izquierda que derecha, la misma papada. Pausa comercial y volvemos con el doctor Carlos López Contreras, don Ernesto Gálvez, Eugenio Sosa, ya no está Carmen Rodríguez, que partió para su chambita allá en Washington. Tiene todo el derecho, Carmen.
Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Más noticias en tunota.com, titulares de esta mañana de martes. En alerta roja La Paz por alta incidencia de casos de dengue. El pastor Mario Fumero dice se han inventado la teoría de que la vacuna es el sello de la bestia. Es una estupidez grande decir eso. Adolescente fue asesinada por presuntamente negarse a ser novia de pandillero en Choloma. Su padre también murió. Y otras noticias, mandan a prisión a presunto violador de menor de 15 años en Amazica, Atlántida. Y avances en la represa San José tendrá su propia planta de tratamiento. Estas y otras noticias puede ampliarlas ingresando a tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Cumplimos 70 años en Banco de Occidente y reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Estoy viendo la página de Prensa Libre de Guatemala. Pueden ver ustedes su principal titular, Yamatei y Porras, hechos y discursos que podrían entenderse como una alianza a conveniencia. El presidente de la República y la fiscal general. En los últimos meses se ha señalado una alianza entre el gobierno del presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras para desviar investigaciones de corrupción. Algunos otros títulos: es una falta de respeto. Yamatei rechaza decisión de Estados Unidos de incluir a fiscal general en lista de actores corruptos. Ministerio Público califica de falsos e infundados señalamientos de Estados Unidos para incluir a Consuelo Porras en la lista de actores corruptos. Y un análisis: por qué la inclusión de fiscal general en lista Engel es grave para el país. Analistas refieren que el anuncio también daña la imagen del país, puesto que es la advertencia de una democracia débil. Así se resume Centroamérica, con estos titulares. Así se resume Centroamérica, doctor Carlos López Contreras. Sí, yo creo que don Eugenio insistía mucho en un punto que es clave para Centroamérica, y particularmente para Honduras, donde todavía sobreviven los partidos históricos. Porque si usted echa una mirada por el resto de América Latina, han desaparecido los partidos históricos, han sido sustituidos por nuevos movimientos y nuevas corrientes. En el caso nuestro es fundamental que nuestros partidos se depuren, porque los partidos no son culpables, las instituciones no delinquen, son las personas que están al frente de los partidos los que pueden incurrir en errores o pueden incurrir en delitos. Entonces, una depuración de los partidos puede darnos la oportunidad para que nuevos valores, nuevas personas entren en el juego democrático y puedan dirigir nuestro país. Yo creo que eso es fundamental. Cuando digo depurar, es sacar a los demonios de los partidos políticos. No es que van a ser partidos santos, desde luego que no, porque la política tiene un juego muy fuerte, ¿verdad? Es una sustitución de la guerra por otros medios, pero en definitiva, al servicio de la democracia necesitamos gente que tenga ciertos valores, cierta claridad y aceptación del juego democrático. Pero también, mire qué paradoja, muchas veces es la ciudadanía con los votos que hace resurgir estas figuras, que avala estas figuras, que reactiva estas figuras, me pueden decir. Es que manipulan las elecciones, muchos cacicazgos rurales y urbanos, y por eso siempre ganan. Pero no necesariamente sucede así. Es decir, el compadrazgo, las ayudas, las bolsas, el dinero en efectivo y las limitantes en cuanto a educación, muchas veces hace que la misma ciudadanía se encargue de revalidar conductas inapropiadas de liderazgos que ya no los queremos ni en el Congreso ni en otras funciones públicas, tenemos que admitirlo.
Renato, es que hay estudios históricos ya clásicos que le plantean, nos plantean la dificultad que es construir la democracia en situaciones de extrema pobreza y de gran exclusión. O sea, por eso, lamentablemente, siempre se le ha atribuido un papel importante a los sectores medios, pero lamentablemente en nuestro caso son reducidos, limitados, y muchas veces parte del sector medio lastimosamente termina a veces enrolado en la clientela política porque en su mayoría depende del empleo del Estado. O sea, querramos o no, hay una relación entre democracia, desarrollo económico, equidad y condiciones materiales para poder actuar políticamente con más autonomía. Entonces, por eso esa construcción de valores democráticos y de ciudadanía es un trabajo duro, arduo, difícil, y en una educación que tenemos bastante deficiente, Renato. O sea, la construcción de la contribución de la escuela, la construcción de la democracia es bastante limitada, es muy limitada. Entonces, es una tarea enorme. Entonces, ha emergido ahora los nuevos votantes, pero los nuevos votantes andan en una ruta totalmente equivocada en términos de la construcción de la democracia, y es el rechazo total a la política. Mire, la política, de hecho, en sí misma, hasta la buena política, tiene muchos demonios adentro. Es parte de su propia naturaleza. Pero cuando digo demonios, formas de actuar que siempre están allí y que no desaparecen totalmente. Pero, fuera de la política, a pesar de los males de la política, no hay solución. ¿Cómo llegamos a tener un buen gobierno y un buen Estado y una buena institucionalidad sin política, sin actores políticos? E insisto yo, como se han quebrado, lo que los partidos no entienden, lamentablemente los liderazgos partidarios, es que su perspectiva, usted dice, ¿a dónde van? Si nos preguntamos, ¿a dónde van los partidos? No importa cuántas décadas y años tengan que pasar, pero en América Latina van a la desaparición. Y a la sustitución a veces no por partidos, sino por listados electorales. No es lo mismo un partido que un listado electoral. Guatemala es un gran ejemplo. Partido que gobierna desaparece en la próxima elección. Sí, es terrible. Entonces, no quedan responsables. Pero aún así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé, por ejemplo, si son serios los partidos, porque no ponen ciertas... por ejemplo, a mí me parece que quien anda comprando votos literalmente debería tener una sanción fuerte, porque tienen una ventaja y un poder tal vez de la política y el económico, jugando con una dignidad de la persona, además con recursos públicos. Pero no se quiere ir más allá, o se trastocan las instituciones. Yo estoy convencido que nosotros no vamos a avanzar mucho en institucionalidad si no superamos todo el tema de la repartija de las principales instituciones del país. La Corte, mientras siga siendo repartija, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Política Limpia y cualquier otro organismo que surge de ese Congreso, nosotros no vamos a avanzar, ¿no? Y unos gobiernos y unos partidos serán mejores que otros, y en determinado momento eso se acepta porque es el mal menor. Pero en términos de avance sustantivo, ¿no? Nosotros tenemos, de lo que yo recuerdo, por lo menos 3 décadas queriendo tener organismos electorales autónomos. No hemos podido. Se han hecho reformas políticas profundas. Se han hecho reformas políticas la ley no es problema. La ley no es problema. Porque todo esto que nosotros pasamos aquí condenando, corrupción, clientelismo, fraude, actuación fuera de la ley, lamentablemente se convirtieron en mecanismos claves para perpetuarse o para reproducirse en el poder, en diferentes niveles y en diferentes momentos. Mira que yo reflexiono hasta en cosas que aparentemente son elementales, pero que en democracia son fundamentales. La gente debe estar convencida por quién va a votar y quién merece que se le dé el voto para presidente, para diputado, para alcalde. Y en Honduras está transcurriendo la campaña electoral,
con la posibilidad de que no tengamos ni un solo debate entre los candidatos. Es decir, al menos yo quisiera ver planteamientos, debate, repreguntas, contrastes entre quienes nos aspiran a gobernar. Y aquí ahora se han sacado un nuevo concepto de que no hay necesidad de ese debate, porque los candidatos andan debatiendo con el pueblo en los 90 días de campaña electoral. Yo estoy convencido que un debate serio, formal, bien preparado y organizado nos demostraría que hay algunos aspirantes presidenciales, inclusive muchos aspirantes a diputados, que no tienen los suficientes elementos en la cabeza para gobernar, ni la claridad conceptual de lo que es la democracia y para qué se gobierna. Pero no, y lo estamos tolerando. La campaña está transcurriendo de la manera más fácil, está transcurriendo para todos los 14, 15 aspirantes a la presidencia, bajo el concepto que el debate lo hacemos diariamente con el pueblo. Bueno, como ya son las 8:49, vamos con los comentarios finales. En nada relego su planteamiento escatológico, porque este ciudadano de Honduras lee bastante sobre la profecía. Entre muchas lecturas lee bastante de la profecía. Pero claro, hay que sumarle un poco de fe para entender y considerar planteamientos proféticos de que todo esto que está ocurriendo es porque son los tiempos finales. Pero bueno, es una apreciación, una valoración válida que en ningún momento nadie debe desechar, sino simplemente respetar esos criterios. El amigo Ernesto Gálvez está convencido que el advenimiento de un nuevo orden mundial es irrefutable, pero que solo es parte de un esquema profético del final de los tiempos. Comentarios finales, Ernesto. Muchas gracias. Yo decía que mi participación aquí no era con un tema convencional, porque el tema escatológico es un tema de fe, ¿verdad? Renato lo dice muy bien, pero una fe históricamente demostrada, porque todas las profecías, que la escatología no es más que la descripción de las profecías, se están cumpliendo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo en aquel tiempo, le dice: en los últimos tiempos vendrán épocas más difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia, de hombres amadores de sí mismo. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, traicioneros, enemigos de lo bueno y vanidoso. 14 características de cómo va a ser la gente del fin, y lo estamos viendo. 14 características de los políticos actuales, con excepciones, ¿verdad? Y de nosotros, porque yo me puedo incluir en algunas de ellos, porque somos pecadores, ¿verdad? Todos. Claro. Pero el punto es que nosotros, si no tenemos una esperanza sentada en los principios universales y eternos que lo dejó Dios, vamos a estar desesperados, porque el único gobierno perfecto va a ser cuando Jesucristo venga, se asiente en Jerusalén, derrote a todos los enemigos de Israel en la guerra del Armagedón y gobierne por 1000 años la tierra. Ese va a ser el gobierno perfecto. Mientras tanto, conformémonos con los menos malos, y los menos malos están, creo yo, en la línea de lo que decía el doctor López Contreras, de los que respetan los principios y valores morales que traemos desde nuestra niñez, nuestros antepasados. Porque aún la nueva educación
enseña cosas contrarias a esos principios. Ahora enseñan que hay más de 2 sexos, que es normal que una persona se case con un perro, o que se case con otro hombre o con otra mujer. Esa es la nueva educación, y eso no está en lo que debe ser. Entonces, si estamos en principio de dolores o en dolores de parto, entendamos que el único camino que nos queda para tener un poco de paz es acercarnos a los principios eternos, porque los dolores de parto van a ir creciendo. Y el parto es cuando Cristo venga, por los que creen en Él, sean arrebatados, y los demás que se quedarán en la gran tribulación. Yo personalmente pienso irme en la primera flota, que es cuando Cristo venga con los que creen en Él. Eso es mi pensamiento, y yo agradezco la oportunidad. Y respetable Ernesto. Ernesto, yo tengo cerca de 35 años de entrevistarlo en estos programas. Y he visto esa evolución espiritual de fe y dogmática en sus creencias en el transcurrir de los años. Ya me imagino yo a Eugenio Sosa en un escenario como candidato presidencial, si le consultara, ¿tú esperas la segunda venida? ¿Crees que todo esto es parte del final de los tiempos? Yo creo, Renato, en la importancia de la posibilidad de la espiritualidad, y respeto que cada quien la viva de manera lo mínimo, diferente. ser tolerable y tolerante. De hecho, no está probado que no solo somos mera carne y hueso, que hay toda una parte, una dimensión espiritual de cada persona, y cada quien la vive a su manera. Por principio de convencimiento personal, yo mantengo un profundo respeto por las diferentes creencias. Es más, le voy a decir una cuestión, lo que está diciendo el colega Ernesto Galvez. Mire, la democracia y aún los valores democráticos son también un proceso que no está en la historia de la humanidad totalmente petrificado. Yo le voy a decir unas cuestiones que hoy en día cualquiera parecería un antidemócrata si las defendiera. Cuando primero no votaban los que no tenían propiedad. Hoy en día, ¿a quién se le ocurre que alguien porque no tenga cuentas bancarias y terrenos y casas no pueda votar? Parecería. Pero si leemos los que defendían esa postura, darles voto a esas personas era una total aberración. Nosotros estamos celebrando 200 años de bicentenario. De esos, casi siempre se nos olvida decir que 130 años las mujeres no votaron. 130. Así es. Y ahí está la documentación de la buena investigadora hondureña Rina Vilar de lo que pensaban los diputados si las mujeres votaban. 2. Los negros, los indígenas, muchas veces los jóvenes. Entonces, yo sí creo que este tema, primero, yo personalmente profundo respeto a las opciones de diversidad sexual, por ejemplo, en principio como personal, profundo respeto. Y en segundo, un convencido que es un tema que las sociedades deben debatir. Y que no es. Y me parece a mí que es perverso cuando alguien plantea algo de una manera y luego se le agrega un montón de temas. Y fíjate adicionales. Porque una cosa, y le voy a decir, tomar un ejemplo aquí a don Ernesto con todo respeto. Supóngase, nadie lo ha dicho, que alguien dice que se casen 2 hombres o 2 mujeres, supóngase, que nadie lo ha dicho aquí en ningún programa. Sí. Sí. Pero luego a decir que también se case una persona con un perro, óigame, ¿de qué me está hablando? Póngase el debate donde tiene que estar. Eso ya existe. Sí, ¿va? No, yo le estoy planteando ahorita, en este contexto, ¿va? De los programas. Entonces, yo no me he querido meter ese tema porque no ha sido el tema. Pues tengo mi propio planteamiento, convencido de ello. Y el mundo va a avanzar, va a cambiar, y bueno, lastimosamente se generan tendencias. Yo le voy a una cosa, Renato, con todo respeto también, usted estuvo hace poco aquí, a la eminencia del cardenal, con todo respeto. Sí. Renato, ¿qué hubiese pasado si la ciencia le hubiera hecho caso a la iglesia en todo? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? Nos hemos preguntado. ¿Qué hubiese pasado?
si la ciencia no hubiera transgredido algunas cuestiones planteadas por la Iglesia. Yo no estoy diciendo que la Iglesia debe desaparecer ni nada de eso, solo le estoy diciendo un elemento histórico. ¿Dónde estuviéramos? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que significaba la parte, ¿sí? Todavía hay un gran debate, todas las constituciones, y con esto digo, todas las constituciones plantean el respeto a la vida. Me parece bien. Ninguna constitución, enséñame una que diga que se atreva a poner cuándo empieza la vida. No quieren. Es decir, yo no estoy aquí abogando por una forma X de apología o de cosas, simplemente, si vamos a hablar de democracia, tenemos que hablarlo en un sentido integral de lo que hoy se debate en el mundo. Y miren cómo está el mundo. Yo escuchaba al ex canciller Carlos López Contreras decir que Honduras debe buscar en esa reconfiguración de su política exterior países que enarbolen los mismos valores democráticos. Eso no quiere decir que no pueda tender puentes hacia otras expresiones de la humanidad. No, claro, pero ¿hacia dónde voy, canciller? ¿Hacia dónde voy? Que son esas naciones con los principales valores democráticos que idealiza Honduras, las más liberales en asuntos de sexualidad y en asuntos de los debates que aquí se vuelven intensos y agudos. ¿Quién me puede negar del nivel de bienestar que han alcanzado los países nórdicos? Sí, pero son los más degenerados. Y son los más liberales. Pero en esos valores democráticos, según el canciller, son parecidos a Honduras. En cambio, los chinos no les importan los derechos humanos, los continentales. Y allá hay mucho prejuicio contra la orientación sexual de la gente. Mira cómo está el mundo es bien relativo en estos momentos, relativo, totalmente. Desde el punto de vista de dominación, una cosa es el uso de instrumentos como la lista Engels para lograr alguna atención de parte de estos países, de parte de Estados Unidos, y otra cosa sería la dominación china, como instrumento donde ellos están y donde llegan, no llegan solo a invertir, sino que llegan a quedarse y a poblar, porque su aspiración es una dominación mundial, pero gradual, porque para ellos el tiempo no es como el tiempo para nosotros. Para ellos puede ser conquistar el mundo en 2000 años, puede ser, ¿verdad? Sí. Y lo van haciendo gradualmente. ¿Qué es lo que han hecho primero? Es tener una economía fuerte. Con una economía fuerte tienen los instrumentos para ir gradualmente teniendo una potencia militar regional primero, y cada vez con una vocación de extenderse más en el mundo. Hemos coincidido que sin descartar la cooperación internacional, que es básica en estos tiempos, los problemas estructurales de Honduras, al final no es la lista Engel ni la ley Magnitsky quienes los van a resolver. Somos nosotros. Así es. Somos nosotros aprendiendo a elegir líderes. Pero esos líderes deben darse a conocer más con el debate auténtico que es elemental en elecciones. No entiendo que haya líderes miedosos que rehuyan al debate. A mí, líder que rehuya al debate, me da la impresión, como decía anoche, que no tiene mucho en la cabeza. Voy a la pausa, retorno para despedirme de mis invitados. Ya, un mensaje así breve de unos 15, 20 segundos, ex canciller López Contreras. Sí, tomando en cuenta lo que dijo Carmen, de que el presidente Bukele no tenía formación diplomática para manejar este tipo de asuntos. Y el comentario adicional, siguiendo esa ruta, es que es políticamente infantil, porque al decir, ¿por qué me atacan a mí? ¿Por qué me atacan a Honduras? Yo creo que, bueno, es parte de la inexperiencia política de Bukele. Digo yo, no sé qué piensa Ernesto Gálvez. Sí, definitivamente es un político sui generis.
se dice muy inteligente, pero insensato, ¿verdad? Inteligente, pero insensato. Sin embargo, hay un imagen objetivo de largo plazo en su vida y hay que respetársela. Lo que pasa es que se lleva de encuentro al sistema democrático porque tanto que habló de la dictadura y ahora está cayendo en la misma trampa. Eso es lo que uno no logra entender. Y cuando digo inexperiencia política, no porque haya comenzado su experiencia ahora previo a ser electo presidente, porque él ya antes había sido alcalde de una importante ciudad salvadoreña, pero que a un presidente le pregunten qué piensa de que estos magistrados fueron designados en la lista Engel. Da su respuesta y luego dice, pero miren qué raro, dice que no metieron a ningún hondureño. No sé, por eso digo inexperiencia, porque generalmente los presidentes no acusan a otros para justificar sus propios errores. No, yo creo que las democracias del norte de Centroamérica están muy mal, pero todavía hay espacios democráticos que tenemos, como este que estamos hablando, y muchos espacios, para luchar profundamente, fuerte, porque se abra un nuevo ciclo de democratización en Honduras y en Centroamérica. Y ahí el rol de los medios, lo que no te hace la escuela, que traten de compensarlo medianamente los medios, para crear conciencia en la gente, en el electorado. Los últimos consejos, muchas gracias por haber compartido. Gracias, Renato. Aquí muchas gracias. Muchas gracias. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras. A todos muchas gracias, buenos días.